En esta práctica se estudiarán tres leyes de los gases. Estas son las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac. Dichas leyes provienen de la relación formada por la ecuación de estado de un gas ideal. Esta ley nos permite modelar el comportamiento de un proceso en el que se involucra un gas y nos muestra las relaciones entre presión, temperatura y volumen del gas. La ley de los gases ideales relaciona las variables de estado siguientes: presión absoluta, medida en pascales; volumen, medido en metros cúbicos; número de moles; temperatura absoluta, medida en kelvins; y una constante de proporcionalidad conocida como la constante universal de los gases. Esta constante tiene el siguiente valor, si se establece en Joule sobre mol por grado Kelvin. En el caso de que la cantidad de gas, dada por el producto NR, sea constante a lo largo de un proceso, es decir, que el gas se encuentre confinado en un espacio sin salida y no se presenten pérdidas de materia o fugas, y solo se varíe ya sea volumen, presión o temperatura, vamos a tener la siguiente situación, donde las variables al inicio y al final del proceso se pueden relacionar a través de la cantidad de materia. Entonces, para un proceso en el que tenemos la cantidad fija de materia, podemos establecer la siguiente relación. Si mantenemos cada una de las tres variables como constante, obtenemos las tres leyes que vamos a estudiar en esta práctica. Estas son: ley de Boyle, cuando mantenemos la temperatura constante y describe un proceso isotérmico; ley de Charles, cuando mantenemos la presión constante y describe un proceso isobárico; ley de Gay-Lussac, cuando mantenemos un volumen constante y describe un proceso isocórico. Ley de Boyle. Esta ley establece que la presión de un gas dentro de un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente, cuando la temperatura es constante. Esto es, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Por otro lado, si la presión disminuye, el volumen aumenta. Esto ocurre dado que las partículas del gas se encuentran en movimiento dentro del recipiente. Cuando el volumen disminuye, el choque de dichas partículas contra las paredes del recipiente aumenta, ya que la distancia que tienen que recorrer las partículas es menor, y por lo tanto se producen más choques por unidad de tiempo. Matemáticamente, esta ley se expresa como: presión es igual al producto de una constante por el inverso del volumen, o bien el producto de la presión por el volumen es igual a una constante. Si aplicamos la temperatura constante a la ecuación que modela el proceso, tenemos la siguiente simplificación. Ley de Charles. Esta ley establece que al aumentar la temperatura de un gas en un recipiente cerrado, el volumen de dicho gas también aumenta, siempre que la presión sea constante. Esto es, si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Si la temperatura decrece, el volumen decrece. Esto ocurre dado que al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven con mayor rapidez y tardan menos en chocar con las paredes del recipiente. Esto quiere decir que el número de choques por unidad de tiempo es mayor, ocasionando el aumento de volumen en el recipiente, siempre que haya una pared móvil que permita dicho desplazamiento. Matemáticamente, esta ley se expresa como el cociente del volumen y la temperatura, el cual es constante. Si aplicamos la presión constante a la ecuación que modela el proceso, tenemos la siguiente simplificación. Ley de Gay-Lussac. Esta ley establece que al aumentar la temperatura de un gas en un recipiente cerrado, su presión también aumenta, siempre que el volumen permanezca constante. Esto es, si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura decrece, la presión decrece. Esto ocurre porque al aumentar la temperatura del gas, las moléculas se moverán más rápidamente, y por lo tanto, aumenta el número de choques en las paredes por unidad de tiempo. Es decir, que aumenta la presión siempre que las paredes sean fijas y su volumen no pueda cambiar. Matemáticamente, esta relación se expresa como el cociente de la presión y la temperatura, que es igual a una constante. Si aplicamos el volumen constante a la ecuación que modela el proceso, tenemos la siguiente simplificación. Experimento 1. Ley de Boyle. En este experimento se busca comprobar el principio de la ley de Boyle, la cual establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente, cuando la temperatura es constante. Por lo tanto, en este experimento vamos a cambiar el volumen de un gas, en este caso el aire,
para medir la presión final resultante y comprobar que a temperatura constante se mantiene la relación presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. Vamos a utilizar una jeringa que contiene aire. Para iniciar, se va a desplazar el émbolo de la jeringa hasta la marca de 20 mililitros y vamos a conectarla al sensor de presión. A su vez, el sensor lo conectamos a la interfaz y se va a configurar el sensor para medir presión absoluta en pascales y la frecuencia de muestreo a 50 Hz. A continuación, se va a generar una tabla, donde la primera columna va a contener una variable definida por el usuario. Para ello, se realiza el siguiente procedimiento. Damos clic en Seleccionar medición, Nueva, Datos introducidos por el usuario. Ahora se escribe el nombre de la variable, que será volumen. Y sus unidades serán M3, metros cúbicos. En la segunda columna, vamos a seleccionar la medición de presión absoluta proveniente del sensor de presión. Se genera un nuevo cálculo usando la herramienta calculadora. Se da clic en Nuevo y en la sección de cálculos escribimos inverso igual a 1 sobre y damos clic en el botón de variables para seleccionar la variable volumen. Finalmente, damos clic en el triángulo azul para seleccionar All Runs y aceptamos la configuración. Vamos a conectar los sensores de temperatura de modo que uno mida la temperatura en grados centígrados y la segunda mida la temperatura en kelvins. Ambos configurados a una frecuencia de muestreo de 50 Hz. Vamos a generar las siguientes gráficas. Presión en kilopascales contra tiempo. Presión en pascales contra volumen. Y presión en pascales contra el inverso del volumen. Vamos a configurar dos indicadores digitales para mostrar las temperaturas en grados centígrados y en grados Kelvin. Vamos a cambiar el modo de adquisición de Continuous Mode a Keep Mode para poder tomar un solo dato de interés. En este modo, podemos usar el botón de Preview para iniciar la medición y el botón de Keep Sample para guardar un dato. Ahora iniciamos la toma de datos. Tomamos el primer dato de presión a un volumen de 20 mililitros. Sin soltar la jeringa, reducimos el volumen 1 mililitro, es decir, a 19 mililitros. En este punto, no se debe retroceder el émbolo para no alterar la medición. Reducimos otro mililitro hasta 18 mililitros y tomamos el tercer dato. Continuamos este procedimiento hasta llegar a 10 mililitros. Ahora ingresamos los datos de volumen de forma manual en la tabla, ya que no contamos con un sensor de volumen. Con esto, nuestras gráficas quedan completas. Lo siguiente es llenar la tabla donde haremos el cálculo de la presión usando la ley de Boyle, mediante la relación provista en la sección de fundamento teórico. Vamos a anotar el primer dato de presión de la gráfica, presión en kilopascales contra tiempo, en la celda amarilla, y el resto de los datos experimentales provenientes de la tabla en la columna con la celda morada, titulada Presión 2 experimental. Ahora vamos a calcular el valor de la presión 2 teórica, usando la ley de presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, de donde conocemos presión 1, volumen 1 y volumen 2. Por lo que podemos despejar la presión 2. Ahora calculamos la siguiente presión, correspondiente a 18 mililitros, usando como presión 1 el valor calculado anteriormente. Continuamos el proceso hasta llenar la tabla. El siguiente paso es calcular el área bajo la curva de la gráfica de presión sobre volumen. Se deja al estudiante como actividad de investigar. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica de presión contra volumen? Finalmente,
Se calcula la pendiente de la gráfica de presión contra inverso de volumen, la cual representa la relación del producto presión y volumen. A partir de este resultado, se obtiene el número de moles y masa experimental, recordando siempre usar la temperatura en kelvins. Experimento 2. Ley de Gay-Lussac. En este experimento se busca comprobar la ley de Gay-Lussac, la cual nos establece un proceso isocórico, es decir, a volumen constante. Tenemos una cámara de aluminio conectada a un sensor de presión. Hay que comprobar que el seguro del conector se encuentra abierto. Igualmente, tenemos configurados los sensores de temperatura para medir en kelvins y una frecuencia de 50 Hz. El tipo de recolección de datos será en modo continuo. Hay que hacer la configuración adecuada como se mostró en el experimento anterior. Para este experimento es necesario generar una gráfica de presión en kilopascales contra tiempo. El arreglo inicial de este experimento consiste en colocar en un recipiente agua a temperatura ambiente y en otro recipiente hielo. En cada recipiente vamos a colocar un sensor de temperatura y se va a colocar la cámara de aluminio en el recipiente con hielo. Dejarlo por lo menos 2 minutos para establecer la temperatura. Para realizar el experimento, vamos a iniciar la toma de datos desde el software Pasco. Una vez que se está grabando, se va a cambiar la cámara de aluminio del recipiente con hielo al recipiente con agua a temperatura ambiente, y se va a registrar el cambio indicado por el sensor de presión. Usando el gráfico resultante, se van a obtener los valores de P1 al inicio, cuando la cámara se encontraba en el hielo, y P2 al final del experimento. Este último representa nuestro valor de P2 experimental. Para P2 teórico, usamos la relación de presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Ley de Charles. En este experimento se busca comprobar la ley de Charles, la cual establece un comportamiento isobárico, es decir, a presión constante. Para ello, vamos a usar una cámara de aluminio conectada a un pistón. Se utilizará la misma configuración que en el experimento anterior, solo que esta vez la cámara se conecta a una entrada del pistón, y el pistón se debe colocar horizontalmente sobre la mesa. Recuerde dejar la cámara en el hielo al menos 2 minutos para estabilizar la temperatura. Al realizar el experimento y generar el cambio de temperatura en la cámara, se observará el desplazamiento del pistón, y se registrará el volumen final. Dicho volumen corresponde al volumen de expansión del gas. La suma del volumen de expansión y el volumen del pistón es registrado como volumen 2 experimental. Para obtener el volumen 2 teórico, usamos la relación volumen 1 sobre temperatura es igual a volumen 2 sobre temperatura 2.